Tengan todos muy buenas tardes. Soy la alumna Valeria Casasarcos del curso de tratamiento de aguas residuales. Les voy a exponer sobre el tema de coagulación-floculación. Antes de pasar con mi tema, les voy a dar un pequeño alcance de lo que va a contener esta exposición. En primer lugar, vamos a ver la introducción, la coagulación, definición de qué es floculación, asimismo reactivos químicos, en qué consiste el proceso de coagulación y floculación y por último la aplicación de este. ¿Sabías que de todo el agua que hay en el planeta, solo el 0.007% es apta para el consumo humano? Y que en los últimos años ha habido un incremento de población desmesurada. Esto ha hecho notar cada vez más la escasez de este recurso. Es por ello que es muy importante el tratamiento o reutilización de aguas. Para seguir abordando el tema, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es una partícula coloidal? Son partículas de muy bajo diámetro, que son responsables de la turbidez o del color del agua superficial. Debido a su baja sedimentación, la mejor manera de tratarlos es por el procedimiento de coagulación-floculación. Coagulación. Es la desestabilización de las partículas coloidales cargadas electrostáticamente. Quiere decir esto que un coagulante es una sustancia que al agregarse al agua induce el aglutinamiento de las partículas más finas, formando partículas más gruesas y pesadas. Los coagulantes se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los coagulantes metálicos y por el otro a los polielectrolitos. En el caso del primero, la polimerización inicia cuando los coagulantes entran en contacto con el agua, dando paso a la siguiente etapa de absorción por parte de los coloides. En cambio, con los polielectrolitos, las cadenas ya están formadas antes de que éstas sean agregadas al agua, siendo constituidas en su estructura molecular. También se encuentran las fases del proceso de coagulación. Son 5 fases. La primera es la hidrólisis de los coagulantes y la desestabilización de las partículas existentes en suspensión. La segunda fase es la precipitación y formación de componentes químicos que la polimerizan. Esta es la fase donde los coloides o las partículas van desestabilizando y van agregando mayor peso para una sedimentación. En la tercera fase tenemos la absorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los coloides. En la cuarta fase tenemos la absorción mutua de los coloides. Como ya iba diciendo, es donde los coloides se van juntando para formar una partícula más grande y caer en sedimentación. Y finalmente tenemos la quinta fase, que es la acción del barrido. Floculación. Es un complemento de la coagulación. Viene a ser la formación de flóculos como resultado de la colisión y adherencia entre partículas coaguladas. Esto consiste en la agitación de la masa coagulada que sirve para el crecimiento y aglomeración de los flóculos recién formados con la finalidad de aumentar el tamaño y el peso necesario para que éste sedimente con mayor facilidad. La operación unitaria de la floculación viene a ser la adsorción. Quiere decir que esta viene a ser o es la extracción de la materia de una fase, pero la concentra en la superficie de otra. Por ejemplo, tendríamos el carbón activado, que es un absorbente, absorbe contaminantes y las mantiene en la superficie mediante procesos químicos y físicos. Por otro lado, tenemos los tipos de coagulantes o reactivos químicos. Tenemos los inorgánicos y los orgánicos. En los inorgánicos más conocidos encontramos el cloruro de polialuminio, las soluciones de cloruro férrico o soluciones de sulfato férrico. En orgánicos tenemos la poliamina, pero los más utilizados en las grandes industrias o petars para tratamientos de aguas vienen a ser las soluciones de sulfato férrico. ¿Qué es el proceso de coagulación-floculación? Para resumir todo lo que ya he explicado y responder la pregunta anterior, el proceso de coagulación-floculación es la que permite incrementar la tendencia de las partículas para agregarse una tras otra y así formar partículas mayores que sean de más fácil sedimentación.
Aplicación. Como primer ejemplo tenemos la prueba de jarras, que es la técnica más extensamente usada para determinar las dosis de químicos y otros parámetros. En ella se trata de simular los procesos de coagulación, floculación y sedimentación a nivel de laboratorio. Existe en el mercado una gran variedad de equipos de pruebas de jarras, pero en toda su versatilidad debe radicar en utilizar una serie de jarras al mismo tiempo y la posibilidad de la variación de la velocidad de agitación. Esta se suele medir en RPMs. En el proceso influyen factores químicos e hidráulicos. Entre estos tenemos el pH, la temperatura, concentración del coagulante, secuencia de aplicación de sustancias químicas, grado de agitación y tiempo de sedimentación. Para los resultados de la prueba de jarras no se siguen criterios convencionales o patrones universales y casi trata del criterio particular del analista, fabricante del equipo o operario de la planta, de acuerdo a su larga experiencia. Pero se dejan fiar ya que trabajan en las mismas condiciones experimentales y bajo los mismos criterios analíticos. No obstante, en la práctica se observan ciertos lineamientos a seguir para evaluar la prueba de jarras, como son las características de los flóculos, que ahí se define el tamaño, uniformidad, velocidad de aparición, si son voluminosos, de poco peso, si son densos, livianos, difusos, apenas puntos o microflóculos. También se mide la calidad del sobrenadante, que viene a ser la claridad o transparencia. Es el criterio más importante de la evaluación de la prueba de jarras, ya que es lo que lo persigue en la clarificación de aguas. Para ello, la mayoría de plantas disponen de turbidímetros. Se debe observar si el sobrenadante es totalmente transparente, semiturbio, turbio, con apreciable cantidad de material suspendido, más conocido como TSS, material decantado, semidecantado, entre otros. Por otro lado, en una petar, al inicio del tratamiento primario es donde inicia el tratamiento de coagulación-floculación. Ahí se añade el coagulante. Este reactivo, al mezclarse con el agua que pasa a tanques de sedimentación, van a formar flóculos que facilitarán la sedimentación, pasando a otro tanque donde se genera la decantación de lodos y la purificación de aguas o clarificación de agua mediante la filtración. Conclusión. El trabajo, las conclusiones que llegamos a tener es que para el tratamiento de aguas residuales y para el consumo humano sea más efectivo, se deben conocer las propiedades tanto físicas como químicas del agua a tratar. Otra conclusión más es que no hay una regla que permita deducir de antemano cuál coagulante y en qué dosis se debe aplicar para mejores resultados, por lo que siempre es recomendable efectuar ensayos en laboratorios. Otra de las conclusiones es que la prueba de jarras permite determinar la dosis óptima del coagulante y el pH óptimo de la coagulación, por lo que se recomienda realizar este análisis preliminar antes de diseñar o arrancar por optar en una planta. El bien más preciado de la tierra, origen de vida y fuente de existencia de todos los seres vivos, es también un recurso muy escaso y hay que utilizarlo con responsabilidad. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la reutilización del agua y que ésta podría alcanzar hasta un ahorro del 90% en energía y un 70% en agua, solo si nos enfocamos en reutilizar y recuperar este recurso hídrico.